estoy buscando ahora quién es el autor de esta charla, que comentaba, por ejemplo, hay gente que necesita bailar para pensar, o mover el cuerpo. Le enseñamos que eso no está bien. En ese aspecto quizás sí, en la parte educativa, pero tener una cultura donde nuestros intelectuales, mira nuestros intelectuales que tenemos, a diferencia del mundo anglosajón, los intelectuales en el mundo anglosajón suelen ser científicos, filósofos que vienen del mundo científico, y aquí nuestros intelectuales son, la mayoría, fíjate la firma y dice escritor. Es decir, aquí en nuestra cultura se valora mucho más la carrera o su historia artística que a un científico. De hecho, muy pocos científicos son millonarios en nuestra cultura, o muy conocidos, y artistas un mogollón. Yo creo que mencionaríamos todos, podríamos mencionar muchos artistas así de corrido, y si te pregunto, y dime algún científico reconocido, pues con suerte Ramón y Cajal, que ya murió hace tiempo. Yo me refiero que hay muchos más, por ejemplo, pero dentro de la ciencia, pues estar en un laboratorio, pues estar trabajando en muchos sitios, en la que te vas a ganar un sueldo siendo pintor, no. El problema es que en el arte todo el mundo tiende a pensar que es la expresión pura o algo así. Eso es mentira. En el arte Velázquez los cuadros se hacían durante 5 años, así que empezaremos a hablar por ahí. Las técnicas al principio pertenecían los pintores al gremio de farmacéuticos, que es de ahí donde se sacaba el pigmento y todo. Eso es un conocimiento muy grande como para estar en el siglo XX ahora o en el XXI y obviarlo, pensar que no ha pasado. Es muy injusto. También es muy injusto porque el mundo pide al artista hacer las cosas muy rápido, y la pintura es piel y necesita respirar y capa a capa. Yo creo en un arte así. Creo que el arte solo deja lugar a 4, importante. No hay una profesión de artista digna. O tienes que pedir mucho por tu cuadro, o cuando pides poco, como consideran que te vendes y eres malo. El problema es que no hay una profesión. Cuando viajé, o cuando conoces a un belga y le dices que pintas, te respeta, no eres un hippie. En España... No, saps què passa, Francina? Que els cops a la taula se senten molt, no? I ara tots te volíem fer saber d'alguna manera, però no, finalment ja... No, digues, però sí que se nota, que ho vius. És una sensació, no? Per jo és molt important desmitificar un poc l'artista perquè pugui tenir una professió normal i corrent, que s'ho mereix. És molt injust, la major part de la gent que pinta no se dedica a l'art. I viure de l'art tot l'any és quasi impossible. Quants de carters hi ha que són pintors, no sé, a Correus acostuma a haver-n'hi bastants a pitjar alguns sectors. I no és tan fàcil. Que els científics no se valoren, vale, això no vol dir que se valoren els artistes. I els artistes, pues, a més, hi ha una cosa que estudies quan fas una carrera, la meva és de 5 anys. 5 anys són molts, perquè me diguin que només sé fer 4 coses a expressar-me, és molt. Se llegeix llibres, se llegeix teoria de l'art i se fa molt de treball sobre això. M'agradaria que se valorés com a tal i que simplement que fos una professió normal i corrent. Amb això n'hi hauria prou. I Belles Arts, per exemple, també Belles Arts va aconseguir ser universitari. Jo no ho he vist mai bé. Això és una cosa que Espanya va decidir, perquè a Espanya les escoles superiors no estan de moda, o has de ser universitari o no és res. Que això és també un gran problema per a mi. I per què no podia ser una escola superior? Les arts no tenen que veure amb altres tipus de coneixements, ni el conservatori i tal, són escoles superiors, no perquè siguin inferiors, sinó perquè són un altre tipus de coneixement. I amb això ja t'espanyen molt, no? O sigui, no sé, me falta com a la professió, és tècnic, és que el senyor que pinta, i ja està.